entender, si les pidiera levantar la mano en este minuto, ¿hay alguno que sabe? Bueno, veo algunas caras que estuvieron en el stand, pero ¿alguno sabe lo que es el sistema de ventilación mixta? ¿Está interiorizado respecto a esto? Si les pidiera levantar la mano, ¿alguno de acá sabe qué es la ventilación mixta? Ya, no se preocupen, lo vamos a conversar el día de hoy. Si quieren, bueno, el día de hoy estoy representando a la empresa Jonas Ventilación. Como su nombre lo dice, se dedica a todo el mundo de la ventilación. Somos una empresa que, al igual que la compañía, también estuvimos de cumpleaños hace poquito. Cumplimos 22 años en el mercado. Ahí dice 20, pero hay que actualizarlo. Y nacimos producto de querer mejorar la calidad del aire en el interior de las viviendas. Somos de origen acá de Puerto Varas, nacimos producto de una innovación y eso es súper inspirador porque probablemente ustedes también tienen ideas en la mente y tómenlo como oportunidades para poder crear alguna propuesta de innovación que pueda ser un I+D para la industria más adelante. ¿Y por qué les digo esto? En el 2004, pasamos a la otra, nosotros nacimos producto de la creación del primer sistema de ventilación mixta en Chile. Si bien existía en otras partes del mundo, ninguno se ajustaba técnicamente a lo que era el mercado chileno. Entonces, nosotros fuimos creando distintos dispositivos. Presentamos a créditos y capitales semilla, capital Corfo, y producto de una idea logramos en posterior conformar la primera maqueta prototipo impresa en Chile, ajustada a los muros acá a nivel nacional. Luego, en posterior, en el 2009, nos alianzamos con distintas empresas que sí manejaban esto a un nivel más escandinavo, europeo, donde ya manejaban esta normativa. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en un inicio con normativas suecas. Acá en Chile no había nada en que regirse bajo la ventilación. Entonces fuimos creando distintos prototipos, distintas maquetas de análisis de cálculo Excel y en el 2014 participamos en la mesa de trabajo de las normativas que hoy van a ser una obligación en el país. Entonces, para nosotros es súper inspirador poder mencionar esto porque a lo mejor algunos de ustedes tienen alguna idea en mente y créanme que sí se puede crear, sí se puede llevar a cabo, solo tenemos que ser estratégicos y obviamente marcarle un sello ahí al país que sirva en el fondo nuestra innovación. Ya fuimos creciendo a medida pasó el tiempo. La pandemia yo creo que marcó un antes y un después para todos a nivel de ventilación, y esto lo digo por las mismas mascarillas. Las mascarillas son una especie de filtro para poder prevenir en el fondo focos infecciosos y transmisiones a las vías respiratorias que puedan contribuir en una enfermedad. Entonces ahí es donde marcamos un antes y un después y los sistemas de ventilación mixta también vinieron a ser respuesta para esto. Bueno, como les dije, somos una empresa que nacimos en Puerto Varas. Si ven la banderita ahí noruega es porque la empresa nace producto de los socios fundadores, uno de ellos es noruego, las otras socios fundadoras chilenas. Y cuando se casaron se vinieron a vivir acá a Puerto Varas y se dieron cuenta que había gran concentración de humedad en el interior de la vivienda y esto estaba llevando en el fondo a generar enfermedades respiratorias a las hijas de ellos. Entonces, en ese problema crearon una solución y es por eso que la idea nace acá de Puerto Varas y actualmente estamos desplegados en 5 zonas a lo largo de Chile. Temuco, Concepción, Talca, Santiago y próximamente vamos a abrir una sucursal en Serena y Valparaíso. Así que si en algún minuto quieren andar por una de esas zonas también van a poder apoyarse en nosotros. Bueno, si yo les preguntara probablemente las formas de ventilar, ya hice un poco ese cuestionario de qué es ventilar, si alguno sabía algún indicio de esto, probablemente las imágenes que están acá en la gráfica es algo súper común. El abrir las ventanas es algo que nosotros tenemos en nuestra mente como un concepto básico de ventilar, pero también hay otro que son las infiltraciones. Y las infiltraciones se producen por medio de puertas y ventanas y son producto de muchas veces sistemas constructivos, otros no quedaron bien juntos los materiales, no tengo buenos sellantes y es ahí donde existe una nueva problemática que tenemos que solucionar.
Entonces, la actualización de la reglamentación térmica viene a buscar o a defender tres conceptos principales. Uno de ellos es la aislación térmica, o sea, tenemos que mejorar la envolvente de la que actualmente estamos acostumbrados a ver. Tenemos que mejorar las ventanas, pero se produce una hermeticidad. Y esta hermeticidad, para efectos prácticos, es como que el interior de esta sala tuviéramos un globo y entre todo nuestro uso, respiración, si hubiera baño y alguien se estuviera bañando, el globo se empieza a inflar. Y se infla, nadie abre la ventana, se sigue inflando y al explotar, este explota con la generación de un hongo, con las enfermedades respiratorias, entre otros conceptos. Entonces ahí es donde tenemos que buscar una solución que logre ventilar la vivienda, pero que también cumpla con lo que estandariza la nueva reglamentación térmica. Entonces, el 27 de mayo del 2024 se promulgó la actualización de la reglamentación térmica y entra en vigencia el 28 de mayo del 2025. Esto quiere decir que son 6 meses en vigencia posterior a la publicación y va a ser obligatorio para todas las zonas térmicas de Chile. Voy a mencionar más adelante los cambios, pero principalmente modifica 3. ¿Cuáles son los que modifican? Bueno, primero, para pedir un permiso de edificación. Yo sé que acá hay muchos arquitectos que están en formación, ingenieros constructores, etc. Pero tenemos que tenerlo presente, porque al momento de pedir un permiso de edificación vamos a tener que entregar este informe de cumplimiento de reglamentación térmica y a su vez, cuando ya tenga la recepción final, voy a tener que presentar un informe de hermeticidad que es el Blower Door 3. Lo voy a profundizar igual más adelante para que no caigan bien. ¿Cuáles son los estudios que tengo que considerar? Bueno, probablemente son estudios que ustedes ya conocen o van viendo a lo largo de la carrera, pero uno de ellos es la transmitancia térmica. La transmitancia térmica tiene que estar enlazada tanto a techos, muros exteriores, pisos ventilados y sobre cimientos. Tengo que hacer el análisis de estos puntos. Adicionalmente, tengo que tener el porcentaje de ventanas. Cada cara va a tener un porcentaje máximo permitido para hacer, obviamente, algún diseño, y ahí va también por parte de los arquitectos. Voy a tener definido el porcentaje de vidriado acorde al presupuesto de la obra y tipo de ventana que quiero utilizar. El riesgo de condensación. Necesito evaluar tanto superficial como intersticialmente la concentración de humedad o los posibles riesgos que podría estar enlazado en este bloque de envolvente. La hermeticidad con un blower door test de puertas y ventanas y la tasa de ventilación. Si yo les muestro este listado, actualmente los únicos que no estaban eran los últimos 3 puntos. ¿Cuáles son? Riesgo de condensación, hermeticidad y tasa de ventilación. Sin embargo, para los PDA estos puntos sí están. O sea, por ejemplo, Osorno, que es una ciudad que está bastante cercana a esta región, está afecta a tener que presentar estos informes en su estudio PDA. El plan de descontaminación atmosférico también tiene que presentar esto. Pero hay un punto clave. En octubre también entra en vigencia la calificación energética de vivienda. Esto quiere decir que toda vivienda nueva tiene que tener una certificación energética, que es similar a los stickers de los refrigeradores, donde estandarizo como el porcentaje de ahorro, pero ahora lo voy a tener en casa. Entonces, ahí también es el llamado que ustedes como profesionales, como constructores, arquitectos, solamente por tener su título y ya estar obviamente en los registros, pueden acceder a esta calificación. Y ahí le hago el llamado porque es algo obligatorio que va a tener que existir a partir de octubre. Entonces, si tengo que calificar, el informe de calificación energética de vivienda, lo único que no toma en consideración de los estudios que mencioné anteriormente es la orientación. Y ahí es donde tenemos que entrar obviamente a cumplir. Entonces, si vemos el mapa de las zonas térmicas, antes teníamos 7, ahora tenemos 9. Antes se representaban con números, ahora se representan con letras. Si yo le hago un zoom a esto, por ejemplo, me voy al norte, acá estoy tomando caso de ejemplo centro, norte, sur, para que podamos ver el impacto que tiene a nivel nacional esta reglamentación. A nivel más norte, si se dan cuenta, tengo como manchones de regiones térmicas. Actualmente, las zonas térmicas van a ser más lineales. ¿Por qué? Porque la nueva reglamentación térmica segmentó zona costera, precordillerana, zona céntrica. Y así ha ido segmentando.
Si paso a la siguiente región, voy a ver lo que es la zona de Valparaíso y parte de Santiago. Pasa un poco lo mismo. Y si luego me voy a la otra región, que es la región de los lagos, claramente cambia, pero si se dan cuenta es bastante similar a lo que se venía trabajando a nivel de reglamentación térmica. Pero ustedes se preguntarán, entonces, ¿en qué cambió para nosotros acá en la región? Bueno, a nivel de transmitancia térmica de ventanas, acá yo mostré la región de Coquimbo principalmente, porque esta nueva reglamentación térmica, ¿a quién afecta más? Principalmente a zonas centro-norte de Chile, acá también afecta y lo voy a mencionar, pero principalmente es a ellos a quien les toca más y zonas que no tienen PDA. Para el sur de Chile estamos en casi el 100% yo diría de las regiones con plan de descontaminación atmosférico. Se está trabajando acá en la zona para que exista un plan de descontaminación atmosférico que está ahí como prototipo, probablemente se lance el otro año, si es que no el siguiente, pero es algo que vamos a tener que conversar. Para efectos de exigencia está el PDA y abajo está como la U. El PDA siempre tiene una exigencia mucho más amplia. Entonces, por ejemplo, para la región de Coquimbo, antes partían con un U en muro de 3 promedio de coeficiente y ahora le van a exigir 0,8. Eso significa que yo para llegar a un U mucho más pequeño tengo que principalmente cambiar o el sistema constructivo total del muro o ir mejorando el espesor. Entonces probablemente el espesor en algunas zonas va a tener que aumentar o cambiar sistemas de aislación que frecuentábamos utilizar. Entonces, por ejemplo, acá en la zona, estamos en la zona HG, vamos a tener que utilizar un U de 0,4 y antes estábamos en promedio en 1,1. Entonces igual es alto el impacto y eso también pega a nivel más económico de las construcciones que tenemos que evaluarlo caso a caso. Para el tema de la proyección de viviendas de ganancias solares, la tabla que está a mi derecha es la tabla que se especificaba anteriormente en relación al porcentaje de vidriado. Si se dan cuenta, solo mencionaba el porcentaje de vidrio que tenía que tener bajo un coeficiente. Entonces, actualmente eso se va a segmentar por zonas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ingreso esta tabla? Yo elijo el U de la ventana, que en promedio siempre es bueno considerar entre un 3,6 y un 2,4 es un buen vidrio. Estoy hablando de un doble vidrio hermético, un termopanel. Y ahí ingreso a la tabla. ¿Cómo ingreso? Por la zona térmica, ejemplo, si estuviéramos en una zona B, no en este caso, pero si lo estuviéramos, y tengo el 3,6, ingreso e intersecto en la zona norte, y quiere decir que para la zona norte, con ese porcentaje de coeficiente de ventana que voy a poner, solo puedo instalar el 88% de vidrio en esa fachada. O sea, ahora me voy a ir segmentando, y si se dan cuenta, a medida yo mejoro el U del vidrio, o sea, hago más chico este coeficiente, el porcentaje puede ser aún mayor. Ya en el 0,6 estoy hablando de vidrio, triple vidrio en el fondo, que obviamente son más robustos, tienen un precio más elevado, pero no es imposible de construir acá en Chile. Actualmente tenemos obras con este tipo de estándar, la idea es obviamente poder marcar el límite. En cuanto a las infiltraciones, bueno, este es un nuevo ítem que se toma para la nueva reglamentación térmica y en concreto hay muchas dudas respecto a esto porque actualmente es algo que vamos a tener que entregar al momento de la recepción de obra final y cómo o en qué consiste. Si se dan cuenta, tengo como una tapa y un ventilador que está en la puerta. Esto lo que va a hacer es inyectar aire a la vivienda y es como inflarla y desinflar. Y con esto voy a medir la diferencia de presión y las renovaciones horas que se van a generar. Tengo un máximo permitido por zona. Entonces, tengo que buscar la región en la que yo esté trabajando para poder cumplir con el estándar. En promedio para esta zona va entre 4 y 5 renovaciones permitidas. Acá, el sistema de ventilación mixta está dentro de esto y las cajas de enchufes, entre otras cosas que no deberían generar infiltraciones, se tienen que sellar para poder cumplir. Pero actualmente pasa algo. Solo en Chile 4 laboratorios certificados, 4 o 5, que pueden cumplir en prestar este servicio a las viviendas.
Entonces, no darían abasto para el nivel de construcción que tenemos a nivel nacional. Entonces, ¿qué ha dispuesto la DITEC? La DITEC es quien norma como todas estas estandarizaciones de reglamentación. Ha mencionado que mientras no existan laboratorios certificados en la región, la variación de infiltraciones tiene que seguir siendo con las planillas HP y HB. ¿Cuáles son estas? En el fondo, son planillas que dispone el MIMBU para poder ofrecer o asegurar una correcta hermeticidad por medio de sellados. ¿Cuáles son los sellos? Sellos elastoméricos, sellos tipo burletes, sellos cepillos. ¿Qué les sugiero a ustedes como profesionales que van a estar prontamente en el mercado impartiendo informes, haciendo planos o cualquier otro servicio relacionado con esto? Que siempre la parte de sellos la pueden especificar en sus, valga la redundancia, especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque cuando llegan a obra existen muchas dudas y somos nosotros los profesionales a nivel técnico que tenemos que solucionarlas todas desde la cuna. Entonces, si nosotros generamos, aparte de todas las especificaciones que generamos en una ETT, poner un apartado de sellos podría a lo mejor facilitar este proceso. ¿Y por qué digo facilitar? Porque ahora, no sé, hago 50 viviendas y ya las construí. Tengo que ensayar sí o sí 5 viviendas. Y el rango de error de hermeticidad es casi cero. O sea, de las 50 tengo que ensayar 5 y no me puedo equivocar en ninguna. Y si la obra ya está construida con terminaciones finales y tengo que una de ellas no me está cumpliendo la infiltración, significa que tengo que volver a ensayar 5 de ellas de nuevo y solucionar el problema de por qué esa casa está teniendo infiltraciones que salen del rango normado. Entonces, ahí sugiero que primero poner la especificación técnica de los sellos y segundo, tomar también en consideración el apartado de los sellos, como poner bien sello elastomérico en tal recinto y evaluarlo a lo mejor en una casa piloto, en una fase inicial donde yo voy a poder contribuir sin evitar grandes modificaciones. En cuanto a la condensación, bueno, todas estas planillas que yo estoy mostrando las pueden encontrar directamente en la DITEC, la página del MIMBU, y son planillas que van a necesitar para realizar estos estudios. Entonces, la que está acá, por ejemplo, es la de la condensación. Ahí ustedes tienen que poner cada una de las capas del envolvente o sándwich constructivo que van a utilizar y cuáles son los factores importantes a considerar. Primero, el U y también el coeficiente de vapor. De permeabilidad al vapor, que finalmente es el que va a hablar sobre qué tan efectivo es. Entonces, a nivel de condensación, la normativa, la reglamentación, mejor dicho, habla de 3 puntos. El primero es como disminución de producción de vapor en casas y hace alusión más a educar a las personas a utilizar bien la vivienda para no provocar grandes concentraciones de humedad. La segunda es la extracción de humedad. Acá dice textual que mediante ventilación natural forzada o mixta de manera controlada se debe evitar que la vivienda no supere el 75% de humedad. Ese es el rango permitido. No dice poner un extractor con hidrostato, pero entonces, ¿cómo yo puedo regular que la humedad de la vivienda no supere respecto a esto? Entonces ahí es una recomendación que tenemos que tomar en consideración para que la vivienda no pase esto. También ahí hablan de la aislación térmica del envolvente. Generalmente tener envolventes en caras exteriores es mucho más eficiente para evitar condensaciones dentro del paquete constructivo. En cuanto a la ventilación, bueno, lo que habla de la ventilación es que mediante extracción o más bien sistemas de ventilación natural, mixtas o mecánicas, debo conservar o preservar las renovaciones aire de la normativa chilena 3308 y 3309. ¿Cuál es la diferencia entre ambas normativas? Bueno, la normativa chilena 3309 hace alusión de las renovaciones horas mínimas que tengo que establecer para un ámbito más residencial hasta 3 pisos. La normativa chilena 3308 es un ámbito residencial superior a 3 pisos, o sea, un edificio, más un ámbito industrial, probablemente colegios, salas de spa o cualquier otro factor que no entre en una categoría residencial. Entonces, ¿qué proponemos como IONAS? El sistema de ingreso de aire, traspaso de aire y extracción. Si ven el gráfico, el ingreso está enlazado con las líneas azules, el traspaso con las líneas amarillas y la extracción con las líneas rojas.
Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, la DITEC también dispone de una planilla en la que ustedes van a encontrar como Excel, donde todos los ítems blancos son ítems que ustedes pueden modificar. Todos los ítems verdes son los que ya vienen seteados por defecto. Entonces, ¿qué tengo que ingresar? El número de baños, número de dormitorios, volumen de la cocina, superficie de la vivienda. Y acá en el ítem 2, como la columna donde dice cumple, si se dan cuenta hay una pura columna blanca que dice apertura útil. Esa apertura útil es la que el ingreso del sistema de ventilación mixta tiene que tener como mínimo para que cumpla. ¿Dónde pueden encontrar este dato? Lo pueden encontrar en todas las fichas técnicas de nuestros productos y les sugiero que puedan ingresar a la página web de jonas.cl para que puedan ir descargando de forma más actualizada. ¿Cómo lo encuentro? Si se dan cuenta, acá van a encontrar una ficha donde aparece primero el caudal, y acá es importante mencionar que el caudal siempre tiene que estar medido a 10 pascales. ¿Por qué? Porque si lo ven a más pascales, probablemente mida más caudal, pero para efectos prácticos los caudales están seteados, o más bien hacen incidencia a la velocidad del viento. Ejemplo, las 10 pascales están consideradas una velocidad tipo ambiente, y esto quiere decir que con una fuerza gigante del viento o no teniéndola, el sistema de ventilación va a ingresar igual el aire. En cambio, si pongo más pascales, significa que necesito prácticamente una ventolera gigante de aire o un extractor que esté inyectando para que recién pase aire por una ventilación pasiva. Entonces, importante ver que la capacidad siempre esté medida a 10 pascales y que la apertura útil sea acorde a lo que ustedes van viendo. No es lo mismo que una ventilación de 4 pulgadas sea igual a otra de 4 pulgadas. Tengo que ir viendo si tiene mallas mosqueteras, filtros, cosas que vayan reduciendo esa área y yo voy a tener que setear. Solo para conocimiento, nuestra área libre más pequeña es de 32,2 centímetros cuadrados. Esto quiere decir con una saturación promedio del 50% del filtro y un filtro de material particulado. Esto quiere decir que aún filtrándola sigo cumpliendo con la planilla que estandariza 28 centímetros de área libre como mínimo. ¿Cómo lo podemos encontrar? El ingreso pasivo de aire puede ser por muros y ventanas. Muros, principalmente perforaciones de 4 pulgadas, estaríamos hablando de una estandarización de una casa promedio, y por ventanas también puede ser. Consideraciones a tener: entre la ventana o el canal de unión puede tener una parte interior, una parte exterior, pero también tengo que tener un canal conductor. Este canal conductor, que nosotros le llamamos bolsillo y lo van a poder encontrar así en la página web, tiene una característica bien particular. Primero, evita puntos térmicos que generen condensación. Y segundo, genera una interacción fluida entre el interior y el exterior, evitando tener que llenar todo el premarco de aire para recién ingresar aire a la vivienda. Entonces, hace que el flujo sea más directo. Y también tener en consideración que para cuando tengo ventilaciones pasivas de ventana, tienen que estar instaladas en premarco. En premarcos, esto quiere decir que yo cuando diseñe la ventana tengo que restarle 3 centímetros para poner un premarco tubular y poder encajar el encamisado. ¿Por qué existe el premarco? Primero, para que no dañen la estructura de la ventana y que el ventanero no les diga: oye, perdiste la garantía porque perforaste en el fondo la estructura sólida de la ventana. Y segundo, para poder evitar alguna generación en el fondo de condensación. Y luego tengo la extracción forzada de aire, que tengo distintas categorías. Tengo el DESTE, que sigue sonando menos que un extractor convencional en el mercado, y luego ya tengo la línea más inteligente, que la puedo domotizar, limpiar de forma más fácil, tengo un panel táctil, entre otras cosas. Y también, sí, estéticamente tienen distintas prestaciones. Entonces, como la normativa va a entrar en vigencia, 2 cosas que tienen que tener en consideración para calcular el sistema de ingreso de aire. Primero, todos los sistemas de dispositivos de ventilación mixtas tienen que tener sí o sí malla mosquetera, está en la norma. Segundo, no es lo mismo poner una perforación de 4 pulgadas que asimile a otra de 4, sino que tenemos que ir ajustando los dispositivos para poder suplir el caudal de área libre, el área libre exacta que necesita. Entonces, los extractores, como les dije, tenían distintas prestaciones, pero tienen algo que yo mencioné, que era el hidrostato. El hidrostato es como, a diferencia de un sensor de humedad, básicamente son lo mismo, pero diferente.
¿Por qué? El sensor de humedad lo que hace es sensar, es como un reloj. Te dice, veo el celular y me dice que son las 3. Ok, son las 3, pero no hace nada por ello. El sensor de humedad hace lo mismo. Dice, ok, hay 70% de humedad en este recinto, ahí queda. Y luego el hidrostato lo que hace es decir, ok, tengo 70%, pero hago algo al respecto. ¿Y qué hago? Me prendo para sacar la humedad del interior de la vivienda. Entonces, hay equipos, como por ejemplo el IntelliVent, que si bien tiene sensor de humedad, tiene un sistema de control interno que permite formarlo como un hidrostato. En cambio, el hidrostato lo que hace es que lo podemos ir seteando manual. Entonces, el IntelliVent tiene la misma prestación de tener un sensor de humedad y yo por medio de un panel táctil o de una aplicación puedo ir seteando la regulación en el fondo de tolerancia de humedad que quiero que salga. Y el hidrostato tengo que abrir el equipo, es mucho más mecánico, y girar la perilla en forma de reloj. Si se dan cuenta, hay como un círculo con una rayita en medio. Esa tiene una flecha dentro del equipo que va a permitir viendo la regulación. Si quiero que accione al 90, al 70, al 50, etc. Bueno, y luego el traspaso de aire, que sí o sí tiene que ser por puertas. ¿Por qué? Porque el sistema de ingreso de aire permite el ingreso de aire por las puertas traspaso y por el extractor saco. Y es importante también mencionar que si bien se puede hacer el traspaso de aire tanto en la parte superior como inferior, es mucho más eficiente en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el ingreso de aire lo tengo arriba, el traspaso abajo y la extracción arriba. O sea, con esto provoco un efecto ola para poder cumplir las renovaciones. Luego tengo ya otros sistemas de ventilaciones pasivas que incluso incorporan sensor de humedad. Esto quiere decir que cuando estoy en una zona, no sé, por ejemplo acá hoy día hace mucha humedad en el exterior, estoy chamullando con la cifra exacta, pero por ejemplo si estuviéramos a 80% de humedad en el exterior, lo que va a hacer es que la idea es que no siga ingresando humedad hacia el interior de la vivienda. Entonces pasa por el dispositivo que tiene una lámina de poliamida similar a un pan de mantequilla, que se pesa y al pesarse se cierra una compuerta. Esto evita que la humedad siga ingresando hacia el interior de la vivienda y obviamente preservando las condiciones ambientales que habíamos hablado.